inmune se va a adherir al daño ya por la ¿Cómo definimos el stroke al encéfalo agudo? El encéfalo agudo para nosotros representa un cambio de comportamiento de la persona que dice que está ocurriendo algún tipo de daño en la función neuronal. El stroke es una de las causas, no es la única. Para nosotros el stroke representa una interrupción en el flujo de sangre. Hemos visto en la clase pasada que tan importante es que se garantice un flujo sanguíneo que permita mantener y tener oferta de oxígeno y glucosa para la neurona habitualmente dependientes de eso. Si no lo consigue, la neurona pierde su capacidad de trabajo, depende de dónde está, lóbulo frontal, temporal, capital, occipital, tronco cerebral, ganglios de la base, etcétera, etcétera. Todo cumple una tarea. Entonces, nosotros perjudicamos su oferta de oxígeno y de glucosa, evidentemente vamos a tener alguna representación clínica. Entonces, el stroke se interrumpe el flujo de sangre. Y injuria, entonces, directamente está relacionada a que no hay oferta de oxígeno, no hay oferta de glucosa. En lo que concierne al evento hipóxico secundario al stroke, vamos a ver que un tejido que no tiene reserva, no tiene almacén de glucosa, rápidamente va a comenzar a crear el estrés. Este estrés va a estar representado por un estado de excitotoxicidad, que lo vamos a ver más adelante. Solo estamos resumiendo lo que vamos a ver. La excitotoxicidad que representa la eliminación de neurotransmisores con potencial de excitación, de incrementar el trabajo celular. ¿Pero qué trabajo celular va a desarrollarse si ya le estamos privando de oxígeno y glucosa? Le estamos induciendo que trabaje más sin tener oferta de lo que requiere para ese trabajo celular. Muchos de los mediadores, de los transmisores que se liberan, están representados por aminoácidos excitatorios, el glutamato por excelencia. A donde se libera el glutamato, activa a la neurona. Hay una excitación incrementada, sobre todo porque se asocia al incremento de concentración de calcio en la neurona postsináptica. Bueno, los receptores que se expresan tanto para glutamato como para aspartato, como para catecolaminas, simpáticos activa, induce inflamación celular, van a inducir también que a nivel celular ocurre un desgaste que no puede sufrirse a trabajar adecuadamente porque existe un estado de hipoperfusión. Entonces, este es un evento ardinario, lógico que en el camino va a haber muerte celular. Una célula que ya está dañada por poca perfusión, poca falta de glucosa, y oxígeno, va a verse muerta por un estado de persistencia de celular. Y junto con esto, la inflamación. Aquí se representan algunos de los componentes que ustedes están viendo en inmunología, que representan la activación del sistema de defensa. Vamos a ver más adelante cómo es que estas de aquí conllevan la producción de mayor muerte celular. Y lógicamente tenemos que hacer lo posible por contener, para evitar que esta lesión secundaria, porque el daño ya ocurrió, es lo secundario que va a incrementar el daño, tiene que ser adecuadamente manejado por nosotros. Aquí como el glutamato, entonces, una vez que se libera en grandes cantidades en nivel postsináptico, favorece el ingreso de iones calcio. Recuerden que el glutamato es el excitador por excelencia, favorece el ingreso de iones sodio, se despolariza la membrana, se activa la neurona postsináptica, y aquí lógicamente va a ser que esta otra neurona postsináptica incremente su actividad, pero repito, ante una poca o escasa oferta de glucosa y oxígeno. Este glutamato, que debería tener un mecanismo de retiro por los astrocitos de la función que cumplió en algún momento, se ve afectado, porque el glutamato que se libera tiene contacto con sus receptores correspondientes, termina su acción, se recupera a través de una proteína integral que favorece su introducción al citoplasma del astrocito. Pero como hay depresión de oxígeno y glucosa, no hay energía, no tengo la forma de que este glutamato se convierta en un metabolito no tan activo como el presidente glutamina. ¿No entienden? Entonces, el glutamato sigue estimulando, sigue excitando, sigue induciendo trabajo y desgaste celular. Eso es lo que ocurre en la cascada isquémica asociada al daño neuronal. Vimos en la clase pasada cómo nuestro objetivo importante es tratar de mantener un equilibrio oferta-demanda. Que llegue el oxígeno, que llegue la glucosa, para que las neuronas estén en armonía y trabajando de forma adecuada. Cualquier estado en donde el trabajo neuronal se vaya a ver incrementado, hemos hablado del dolor, la ansiedad, la fiebre, conlleva mayor desgaste neuronal. ¿Qué ocurre en el escenario de la fiebre? Sea cual sea la causa. Para nosotros fiebre simplemente es una respuesta ante un proceso inflamatorio. ¿Estará asociada a infección? No lo sabemos. ¿Estará asociada a daño en injuria celular? Puede ser. Entonces, cuando tenemos temperatura incrementada, hay daño endotelial. Y el endotelio forma parte
falla la barrera hematocefálica, hay una disrupción de la barrera hematocefálica, hay fuga de líquido, que edema cerebral. Cada vez que hay injuria de una u otra manera, va a haber edema cerebral. Se incrementa el metabolismo celular. Recuerda, encima que hay neurotransmisores excitatorios, la temperatura que estamos permitiendo que ocurra en un paciente ocasiona mayor desgaste celular. En el desgaste, la apoptosis se va acercando más, vamos a perder neuronas. Otra vez este mecanismo, ya referido hace algún instante, causa mayor excitotoxicidad si es que el daño está asociado o muy cerquita a una estructura neuronal con potencial de descargar mayor generación de potencial de reacción, puede activar focos epileptógenos, focos convulsivos. Y en la convulsión, con el mito fisiopatología de la epilepsia, van a ver que la neurona se excita, trabaja más, por tanto tiene más demanda. De nosotros no nos conviene que haya mayor demanda, porque nosotros estamos luchando para proveer una adecuada oferta para que la demanda, por fiebre nada más, se esté incrementando. Significa que cuando usted ve a un paciente con daño neuronal, debe controlar la temperatura elevada, porque se están ocurriendo varios desarrollos. La inflamación es parte, lógicamente, del componente de la fiebre. Entonces, apoptosis, excitotoxicidad, isquemia, incremento del flujo sanguíneo local, que ante la disrupción de la barrera hematocefálica lleva a fuga de líquido, edema cerebral, ¿qué va a hacer al final de cuentas? Incrementar la presión intracraniana. Entonces, esta es una lesión que va a ocurrir como un acompañante a aquella que ya previamente se ve suscitada. Recuerden, esta es la lesión secundaria, aquella que todos queremos evitar. Porque contra la primaria no podemos hacer nada. Ya ocurrió, ya se tapó una arteria, ya se rompió un vaso, ya el paciente fue agredido por un evento traumático. La cuestión está que ya ese evento primario sucedió. Lo que yo tengo que hacer es evitar eso. Porque con esto voy a condicionar mayor daño, mayor muerte celular, pero similar. Recordemos que la presión de perfusión cerebral se mantiene en un rango bastante amplio para garantizar que ese flujo sanguíneo en el cerebro esté alrededor de 50 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Esto es normal. Si bajamos, matamos neuronas. Si subimos, matamos neuronas. Porque cuando aumenta la PIC, porque hay mayor volumen de sangre aquí, la sangre que viene desde el corazón como gasto cardíaco, lo nuestro, no puede ingresar al componente intracraniano, ingresa con dificultad. Y esa poca oferta, por poco ingreso, para las neuronas. Entonces no nos convienen los extremos, tenemos que mantenernos en equilibrio y garantizar que la presión de perfusión cerebral sea la que la neurona necesita. Ocurre en algunos escenarios que producto de una depresión respiratoria, recordemos, cuando aumenta la presión dentro del cráneo, busca desfogar la presión en exceso, busca el agujero magno para que la presión se vaya por ahí, pero el agujero magno está en nuestro tronco cerebral, centros respiratorios. El paciente no va a ventilar bien. Si es que no ventila bien, vamos a tener problemas con el gas. ¿Tienes ventilación dependiente? El dios de la cosa. Entonces, significa que nuestro paciente, al hipoventilar, cuando está ventilando a lo normal, genera hipercapnia. Y cuando ocurre la hipercapnia, ese amplio margen donde yo podría garantizar que haya flujo sanguíneo adecuado, disminuye, se acorta. Y cuando ocurre lo contrario, cuando mi paciente hiperventila, lógicamente disminuye la oferta. Es decir, por un lado puedo incrementar, causar hiperemia, más edema, más hiperperfusión, y por otro lado puedo disminuir. Entonces, cambios en la concentración de dióxido de carbono también pueden perjudicar el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuáles son los mayores tipos de stroke que nosotros vemos? Son dos. Son dos escenarios donde vemos al paciente que tiene una lesión aguda. Son dos. Y la forma de poder diferenciarlos es difícil. Clínicamente, un paciente viene con un stroke, yo no puedo definir cuál de los dos tipos es. No puedo. Necesito ayuda diagnóstica. Es obligatorio tener esa ayuda diagnóstica. Hace algunos años atrás no la teníamos, toda era clínica. Pero ¿cómo te arriesgas a manejar a un paciente que tiene un tratamiento determinado sin confirmar lo que tiene, pero solo un tratamiento que tú le estás diciendo que no lo va a recibir, cuando en realidad quizás sí era lo que el paciente requería? Nos guiamos mucho con la clínica y con los idiomas acordes. En este escenario hoy en día nadie admitiría manejar un stroke sin una ayuda diagnóstica obligatoria, que felizmente ahora en la mayoría de centros hospitalarios de nuestro país ya se tiene a la mano, la mayoría tiene esa ayuda diagnóstica.
antes no lo teníamos. Los dos eventos que nosotros reconocemos como stroke son el stroke isquémico y el stroke hemorrágico. No olviden que en ambos escenarios perjudicamos flujo sanguíneo cerebral, solo que el mecanismo es diferente. ¿Y cuál es la ayuda diagnóstica que nosotros tenemos para definir si es uno o es otro? La tomografía. La tomografía sin contraste. El estudio tomográfico en un paciente con clínica compatible te permite confirmar es por sangrado o es por isquemia, pero con algunas diferencias que tengo que comentarles aquí. La tomografía, al primer segundo ya te está identificando el stroke hemorrágico, ya lo identifica, ya lo ve. En cambio, la isquemia no la ve. La tomografía demora 24-33 horas en identificar en isquemia dónde está la lesión. Es decir, te confirma el diagnóstico pasado tiempo. No te ayuda mucho, pero sí te descarta sangrado. Es decir, un paciente súbitamente tiene un compromiso neurológico, muchas veces asociado a debilidad motora en algún de su cuerpo. Mi tomografía me va a definir si es uno o es otro. El sangrado lo voy a ver, la isquemia no la veo. Para ahí es mejor la resonancia. Pero ¿quién tiene dinero para una resonancia? Una tomografía nos cuesta 200 soles, 250 soles. Una resonancia alrededor de 1000 soles. Lamentablemente nuestra población muchas veces no tiene acceso. Pero nos ayuda, más del 90% de casos nos va a ayudar. Buena alternativa, la tenemos a la mano y la hacemos en minutos. Y es importante considerar que esta herramienta debe ser solicitada en el menor tiempo posible. Recuerda, tiempo es cerebro. Igual que cuando un paciente tiene una coronaria tapada y se está muriendo el miocardio, y tenemos que tomar el electro rápidamente y confirmar si esto no es un infarto para intentar destapar la arteria, lo mismo es aquí. Tenemos que identificar rápidamente porque nos demoramos, van a morir neuronas. En la lesión primaria ya se murieron. Yo quiero evitar que más neuronas se sumen como parte de la lesión secundaria. Entonces la tomografía es mi herramienta. La isquemia sí. Ambas no te solo que es más caro. Y para que prepares el razonador hasta que llegas al paciente pierdes tiempo. En isquemia tienes hasta 4 horas y media para poder intentar destapar la arteria. Recuerda que el infarto puede durar hasta 6 horas. Salvo que haya dolor persistente hasta 12 horas. Pero en el caso de infarto cerebral, hasta 4 horas y media. Es decir, si el paciente hace 4 horas tuvo un evento en que le tome la tomografía, te va a demorar esa media hora. Que le tome resonancia hace la hora y media, 2 horas. Entonces tú también tienes que ver qué alternativa te va a dar con mayor precisión y en menor tiempo el diagnóstico. Por eso la tomografía se sigue imponiendo y la tenemos a la mano. Pero si yo quiero ser más fino, diré, bueno, ya se infartó, ya pasaron 10 horas, quiero confirmar si es sobre el enfoque en una resonancia. Pero a la larga, pasado un día, la tomografía también la va a ver la lesión. Solo que la resonancia detecta algunas finezas en el edema cerebral. Hay diferentes tipos de edema cerebral, esa clase no la hemos tocado, pero en relación al edema, uno dice solamente es agua, pero el agua ¿dónde? ¿En el intra, en el extra? En el intersticio periventricular, ¿dónde está el agua? Para eso te ayuda la resonancia. Pero al final de cuentas, en forma grosera, uno con la tomografía ya toma decisiones. Le va a ayudar mucho. Bien, neurológicamente sabemos que a nivel cerebral ya está supeditada la función de cada componente anatómico. Frontal como una función, parietal como una función, occipital como cumple otra tarea. Entonces, cada vez que hay una lesión, yo más o menos puedo adelantar y decir en dónde estaría ocurriendo el daño. Un paciente que no asocia ideas, no puede calcular algunas variables matemáticas que yo le podía hablar como tarea, pero es el lóbulo frontal. O que pierde la sensibilidad para la capacidad de movimiento, le digo, eso es parietal. O que quizás su capacidad de poder comprender lo que están hablando o de articular palabras está limitado, yo digo, es temporal. O quizás la visión, sus órganos visuales están alterados, yo digo, eso es occipital, ¿cierto? Porque reconocemos que en ciertas zonas de la corteza ya se concentraron neuronas con una tarea de movimiento. Si un paciente viene lo más grosero, ¿no? Debería de unir a mi cuerpo, no muevo en mi cuerpo, de derecho, izquierdo, yo digo, el hemisferio contralateral está afectado, porque el movimiento, la esfera motora, se ha desglosado a nivel de la médula, ¿no? Muy arriba, a nivel piramidal, hay una desglosación. ¿Se acuerdan ustedes por neuroanatomía? Mi hemisferio izquierdo controla el movimiento de mi cuerpo derecho y viceversa. Entonces, si yo encuentro ello, ya me adelanto. Quizás en la tomografía, si viene en mi cuerpo derecho comprometido, no puedo
o un sangrado, o una zona de vena, o una zona de isquemia, o una zona de infarto en el hemisferio izquierdo. Entonces, esta tarea que nos hemos aprendido en neuroanatomía, en neurofisiología, me ayuda a adelantarme a lo que yo esperaría encontrar y confirmar lógicamente. Este es un estudio tomográfico, es un paciente que ingresa a la sala de tomografía. Como usted tiene un pan vaquero, lamelero, lo conoce, ¿no? Pues comienzo a repartir, a hacer cortes, iniciar mi pan de molde. Vamos a verificar que es un pan de molde. Cada corte es cuánto de grosor tiene esa porción del pan que yo estoy cortando. Ustedes si han estudiado anatomía de Testil Latavie, en los 4 tomos, saben que hay otro Testil Jacob, ¿no? Uno es el descriptivo, los 4 tomos negros. Van a estudiar Testil Latavie, ¿cierto? La mayoría probablemente. Y el otro es el Testil Jacob. Serían que era médico de guerra, ¿no? Testil. Leo Testil. Bueno, ¿qué hacían con los muertos en la guerra? En lugar de hacer la descripción muy bonita que vimos en los 4 tomos de Testil Latavie, en Jacob hacían cortes transversales a las pacientes. Hacían cortes, y describían todas las estructuras que en ese corte estaban. Si alguna vez lo ven, Steve Jacob. Son 2 tomos nada más, no son los 4 que describió con la Daniel. Ellos como que se adelantó, porque uno de los cortes es lo mismo que va a hacer en la tomografía. Estás cortando una porción, cortas esta porción, vas a tener pulmones y una parte del corazón. Te vas más arriba, pulmones y parte de la aorta, que asciende y desciende. Esos son cortes tomográficos, lo mismo que el escribir. Bueno, el cerebro es lo mismo, estamos haciendo unos cortes. El tomógrafo comienza a cortar. Va a pasar por tronco, va a pasar por lóbulo temporal, sube un poquito más, dejas la temporal, ya te metes con el frontal adelante, occipital atrás, coges parte del sistema ventricular. Entonces, cada corte está graficando cómo está esa región que tú estás explorando. Al inicio son cortes muy delgaditos, 5 milímetros, 3-5 milímetros. Si tú quieres, hay de medio milímetro, de 1 milímetro. Mientras más fino seas, más fácil que detectes una lesión de pequeño tamaño. Antes, nuestro tomógrafo, como Tamna, era el primero y el único que teníamos y que se demoraba mucho en tomar una tomografía, nos permitía groseramente encontrar sangrado isquémico. Pero a veces la lesión era tan pequeñita, microscópica, para nosotros microscópica, milimétrica en realidad, que necesitamos tomógrafos de alta resolución, multicornio. Si escuchan un tomógrafo, puedes mirar multicornio. Mientras más fino sea el corte, mejor porque detecta lesiones. Bueno, aquí simplemente estamos cortando el cerebro, el sistema nervioso central. Y en cada corte vemos estructuras, desde la base que va sintiendo, comienzan a ascender. Y lo que voy a buscar acá es, en cada una de ellas, comenzar a explorar dónde encuentro alguna lesión que me identifique si el stroke es isquémico o es hemorrágico. Como les adelanté, la tomografía, estudio de rayos X. Atraviesa a una persona y hay tejido que pone resistencia. ¿Quién? Hueso. ¿Cómo lo ves? Blanco. Pero hay tejido que pone poca resistencia. Masa cerebral. Microcefalopatía. Mientras menos resistencia ponga, más oscuro es. Más resistencia tiene, más blanco va a ser. Bien, en cada corte entonces vemos lo blanco es cráneo y hueso, ya sabemos, ya uno va recogiendo, ¿no? Lo demás sigue avanzando. Y te vas a encontrar con que aparte de la superficie externa, que es cráneo blanco, a partir de los 30 años de edad, vas a encontrar 3 clasificaciones más. Laterales, pletos cordilleros. Y en la línea media, glándula pineal. Este corte que está aquí arriba es uno de los que más nos ayudan para identificar rápidamente qué le está pasando a un paciente. ¿Cómo así? Cuando mi paciente presenta un stroke hemorrágico, ¿cómo lo veo en la tomografía? Blanco. Voy a ver una mancha blanca. De repente aquí, sangre. Si veo blanco es sangre. Quitas al cráneo y estos 3, si ves una lesión hipertensa, si es lo blanco, es sangre hasta demostrar lo contrario. No veo nada, pero mi paciente tiene paralizado un hemicuerpo. Bueno, la tomografía que está haciendo, te está descartando, no es sangrado la causa. ¿Con qué te quedas? Con isquemia. Quiero confirmar, bueno, espera día y medio para que confirmes con una segunda tomografía, pero ojo, tú ya tienes diagnóstico de isquemia, porque la clínica te dice que tu paciente tiene paralizado medio cuerpo, y eso ocurrió hace 2 horas. Significa que todavía tienes tiempo de destapar la arteria. No vas a esperar día y medio para hacer una tomografía de confirmación. Tu paciente no tiene dinero para una resonancia, y si la tiene, hasta que lo lleves a la resonancia y regrese, ya pasó a las 4 horas y media.
Entonces, ¿qué haces? Tomas decisiones con el estudio que tienes en mano, tomografía. La tomografía te distingue sangrado en el momento. Isquemia no, tiene que pasar más horas. Muy bien. Entonces, cada corte tomográfico te ayuda a identificar algún tipo de lesión. Este es un corte para ver más que nada resonancia. Miren cómo se ve la resonancia. Diferente a la tomografía. Cuando tengan clase de resonancia en la guía diagnóstica van a ver que aquí se usan otras variables en relación a los campos magnéticos, pero también te permite ver estructuras para poder identificar si hay visto pues, alguna lesión o no. Entonces el cráneo, entre el cerebro y el cráneo, este componente oscuro es líquido cefalorraquídeo. Recuerda que cuanto más viejos somos, más chiquito es el cerebro, más surcos voy a notar, más circunvoluciones voy a ser evidente en el paciente. ¿Ok? Es normal. Pero si en un individuo de 30 a 40 años ves el cerebro pegadito al cráneo, eso tú dices edema cerebral. ¿Por qué ahora? Es edema cerebral, porque el cerebro se está hinchando. Si ves que en un solo lado ocurre esto, acá está despegado y aquí está pegadito al cráneo, un edema localizado. La tomografía de la resonancia te lo identifica, solo que la resonancia es un poco más fina para ver qué tipo de edema estás encontrando. Ahí, por ejemplo, cómo podemos ver alguna lesión, ¿no? Este es otro corte más abajo, sistema ventricular, núcleo de la base del cerebro, lo demás. También la resonancia hay que identificar solo es un corte transversal. Y este es el mismo corte, pero con resonancia. En el caso que fuéramos a ver un hematoma, lo veríamos aquí también. Se visualiza. Recuerda, la isquemia se ve de color oscuro, se ve de color negro. El sangrado se ve de color blanco. En tomografía. Estoy hablando de tomografía porque y siempre, sea isquemia o sea sangrado, hay edema perilesional. O sea, sea una u otra, hay edema que lo acompaña. Pero recuerda, pasado el tiempo, si tú no controlas las variables entre la oferta y la demanda, el edema puede crecer. Entonces siempre debemos ver cómo está avanzando el tratamiento del paciente y si ya requerir o no modificación de la presión intervención. El isquemia no ves nada en la tomografía en las primeras horas. Se ve de color gris. Se ve de una zona más oscura. Ya lo comienzas a ver. Vamos a ver luego una evolución tomográfica también, cómo avanza el infarto cerebral. Este es un corte coronal, también para ver cómo está. Cuando uno evalúa la tomografía, felizmente ahora con la forma digital que tenemos de poder visualizarla, tú vas haciendo una interpretación en 3D. Ya te estás adelantando en diferentes cortes qué grado de compromiso local y vecino tiene el edema que acompaña a una isquemia o a un sangrado. Entonces es importante ver también estos cortes, ¿no? Los cortes coronales, transversales y los sagittales. Bueno, sigamos. Recuerda que el flujo sanguíneo cerebral es dependiente de dos sistemas de circulación, uno anterior y uno posterior. El anterior depende de la carótida interna. Cuando ingresa, se interna al cráneo, dentro del cráneo mismo. La primera rama que manda es oftalmo. A veces un coágulo de sangre está viajando y se mete por los támenes y el paciente presenta ceguera, amaurosis, y a veces se destapa la arteria solita, amaurosis fugácea. El paciente a veces viene con eso a la consulta, presentó un estado isquémico que solito se resolvió, pero ya te está diciendo que hay una causa que está llevando a la embolia. Lo que tú tienes que hacer es no le des de alta, investiga por qué hizo ese evento, dónde está la huella. Lo más probable es que sea corazón, ¿cierto? Pero también puede ser algún ateroma en la carótida principal que formó un coágulo y el coágulo se desprendió y viajó. Entonces siempre hay que hacer una exploración de la evaluación de la arteria oftálmica, primera rama. Luego viene la cerebral media y la cerebral anterior. Entonces, carótida, circulación anterior. De aquí, a nivel de la subclavia, cuando están haciendo la subclavia, nacen otro conjunto de arterias, las vertebrales. Se mete por los agujeros vertebrales y llegan casi cerca del agujero magno para recomponerse en la arteria basilar. Las dos vertebrales se fusionan y forman la basilar. Por eso se le conoce como arteria vertebrovasilar. ¿A quién irrigan? Tronco, cerebelo, lóbulos occipitales. Entonces, todo el sistema nervioso central depende de un flujo sanguíneo, uno anterior y uno posterior. Cuando una arteria se tapa, le va a dar manifestaciones del territorio que estás interpretando. Puede ser la anterior o puede ser la posterior.
Cada uno tiene representación clínica diferente. Aquí está desde la base, acá están los dos vertebrales, se fusionan para dar origen a la arteria vertebral, que perfunde todo lo que es tronco, repito, cerebelo y lóbulos occidentales. Esto que se ha pintado de color lila es dependiente de la cerebral media, la arteria más importante, porque prácticamente perfunde a una gran parte de cada hemisferio. Pero la superficie externa, la superficie interna es dependiente de la cerebral anterior. Entonces, cerebral media a la parte externa. La cara interna de cada hemisferio es dependiente de la cerebral anterior. Y lo que queda hacia atrás, en amarillo, es el territorio ventrovascular, circulación posterior. Entonces tú simplemente ves qué funciones cumple el tronco. Respiración, cardíaco, movimientos oculares, ¿cierto? Equilibrio, cerebelo. Entonces, esa clínica que el paciente traiga te dice, es posible que el daño sea de circulación posterior. No puede hablar, no puede entender, no comprende. Ese es el hemisferio izquierdo. Y esa zona es profundida por el cerebro medio. Entonces, esa clínica del paciente ya te está indicando qué arteria estaría comprometida. Arrastra un miembro, no puede mover el miembro. Es circulación anterior. ¿Se acuerdan del músculo motor? ¿Cierto? Como el hombre está prendido de la superficie interna y se va hacia la superficie externa del cerebro. Como hay un músculo motor, hay un músculo sensitivo también. Este de acá. El miembro inferior está hacia la cara interna. Cuando el paciente venga arrastrando un miembro, tú dices, ese es cerebral anterior. ¿Qué miembro es? El izquierdo. Entonces, la cerebral anterior del hemisferio derecho es la que está comprometida. Yo no sé si es por sangrado, no sé si es por isquemia. La cerebral media es todo lo que es miembro superior, cara. Una gran mano, una gran lengua, una boca, porque lo que nosotros tenemos mucha destreza con las manos para articular las ramas. Entonces se necesita un gran conjunto de neuronas que nos ayuden a cumplir esa tarea. Muy bien. Entonces, esas manifestaciones que en algún momento se puedan comprometer, ya le predicen en dónde está el este paciente, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene? ¿Usted sufre alguna enfermedad de largo tiempo? Presión alta, diabetes, es hipertenso. ¿Qué me pasó? ¿Cuándo se cuenta así medio grave? ¿Cuándo empezó a sentirse así? El paciente está consciente, se enlaza conmigo, está despierto y consciente, responde mis preguntas. Escuchen la forma que tiene de articular palabras y luego la esfera motor, ¿ok? En eso nos vamos a concentrar. ¿Qué pasó a las 12 de ayer? No podía caminar bien. ¿Y la voz se puso así como ahora? ¿Medio largo? Sí. ¿La fuerza en el cuerpo ha estado normal? ¿Has sentido que la fuerza está bien o sientes debilidad en alguna parte del cuerpo? Debilidad en la pierna. ¿Alguna otra molestia más presenta usted? No, yo estoy un poquito lo que estoy tratando de hacer. Ya. Abre usted los ojos. Saque la lengua. Ya. Diga ya. Diga otra vez. Ta. Ca. Siempre que vemos esto en cara, simetría de la cara. La lengua sale centrada o desviada hacia un lado. Eso significaría que hay un grupo de músculos dependientes de un calcaneal que están predominando porque el otro ha sido afectado. ¿Por qué le voy a decir ta, ca? Porque estás hablando labios. Estás hablando labios. ¿Quién controla el movimiento de labios? Hacia. Cuando dices ta, estás moviendo la lengua. No estás moviendo labios. ¿Quién controla ese movimiento? Los organismos. Cuando es ca, estás esa palabra posterior. Entonces, cada palabra, cada monosílabo que le haces decir al paciente es para evaluar un par craneal. ¿Ok? Eso lo van a aprender en semiología. Pero es importante evaluar, repito, la simetría y la claridad que tengan las palabras que vayan. Ajá. Lo mismo cuando hacemos con los brazos otra vez. Ahí nomás, acostado. Levante los brazos. Eso, cierre los ojos. Debería
Ahí nomás. Si no lo ven lateral, vaya hacia los pies del paciente. Pero eso no es algo como si el miembro superior derecho estuviera algo más caído que el izquierdo, ¿cierto? No es capaz de mantenerlo, falta fuerza. Si nos vamos a los pies, noto la diferencia, ¿cierto? Pues evidentemente este es en el cuerpo derecho. ¿Dónde se empieza a cortar la visión? En el izquierdo. Hasta ahí no se lo da bien. Lo mismo con la izquierda otra vez, ¿ya? Así. Cierra la cabeza, ya, ahí nomás. Esa lesión está típica del diabético. También, ¿cierto? Este es un examen básico. El seno van a ser más finos. Solamente acá identifico groseramente que hay un cáncer. Mi cuerpo derecho no se mueve. Voy a pasar ahí por la izquierda. Demoremos mucho porque hay otros videos también. Entonces, claramente acá yo ya me adelanto por la clínica, algo tiene el hemisferio izquierdo. Le pido una tomografía, algo tendrá sangrado izquierdo, no sé. La tomografía me va a ayudar en eso. Este es otro paciente, joven, 28 horas de enfermedad, que reporta mareo. El mareo para nosotros es circulación posterior, por si acaso es ejercicio. Debilidad del miembro superior derecho, no, ese es anterior. Porque puede mover el miembro superior derecho. ¿Qué dice? No podía escribir. Y durante la noche presenta un lenguaje poco comprensible. La lengua se le trababa. Luego se le escapa la saliva por la comisura labial derecha, siente adormecida la lengua. Y por la tarde, limitación funcional para la marcha, arrastrar el pie derecho, por lo que decide venir por emergencia. Y cuando llega emergencia, lo más llamativo es la esfera hemodinámica, una presión arterial sumamente incrementada. 250-150 presión, altísima la presión. Frecuencia cardíaca 110, algo de taquicardia. Y el examen llamaba la atención de la esfera facial, que van a ver a continuación. Entonces, un paciente que tiene debilidad en un cuerpo, lado derecho, que pareciera también que la indicada de ese lado estuviera afectada. Vamos a ver. Este comportamiento se va a bajar la presión. Está con nitroglicerina, que es un vaso dilatador. A ver la simetría, es simétrico o no simétrico. Saca la lengua. Es asimétrico. Saca la boca. Saca la lengua. Hincha los cachetes. Sirve. Escapa, ¿no? Haga esto. Otra vez. Cierra los ojos con fuerza. Fuerte. La punta de la lengua golpea por acá. Fuerte. Ahora golpea para acá. Ahora la boca otra vez. Agude la frente. Eso. Muy bien. Salude así mismo. Como está haciendo eso, muy bien. Ya está. Eso es para ver el compromiso. Es una parálisis facial. Pero tu pregunta viene, ¿es una periférica o es una central? Periférica es el nervio facial ya salió del sistema nervioso, está yendo a inervar la esfera motora de la indicada correspondiente. Pero ¿cómo sé si es periférico o central? El hecho que movilice la arruga de la frente, porque eso es dependiente facial, significa que la lesión es central. Lo van a ver, no quiero confundir, simplemente saber que este paciente tiene un daño a nivel del sistema nervioso central. La pregunta es, ¿qué es? ¿Sangrado o es isquemia? ¿Quién nos va a ayudar? La tomografía. A nosotros, el estudio tomográfico. Entonces, los escenarios de stroke que nosotros hemos visto, o es por isquemia, es el flujo porque algo en la luz no permite que la sangre circule, o es por sangrado. En isquemia lo más frecuente es un trombo, es decir, en algún circuito derecho vascular un coágulo de sangre se ha formado, y donde se formó, interrumpes que se perfuran los bordes. La cerebral media tiene un trombo, por lo tanto todo el territorio tiene un trombo. El otro es que de otro lugar ha viajado un coágulo, es fuente indígena de causa quizás cardíaca, o de repente, repito, del tronco de la carótida
había un ateroma, formó un coágulo y pasa el coágulo se desprendió. Entonces, el émbolo no siempre es de corazón, a veces es de aquel que da origen a la circulación que finalmente perfunde el cerebro. Entonces, o es trombótico o es embólico. Pero, ¿qué pasa si es un paciente que ya tiene muchos ateromas en la circulación? Ya la luz está limitada porque hay placas de grasa. Si baja la perfusión cerebral por algo disfunción circulatorio cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, en ese paciente que ya tiene daño en el flujo, va a claudicar la perfusión y puede haber también daño neuronal. Entonces, este es ya por un desequilibrio oferta-demanda, pero sin que haya una obstrucción fija, sino que estás limitando el gasto cardíaco. Y el hemorrágico, representado por un daño intracerebral espontáneo, hay pacientes que súbitamente están tranquilos y de repente tienen manifestaciones de stroke, una arteria se rompió. O porque alguna lesión vascular llevó un sangrado. Entonces, cuando yo tengo un stroke hemorrágico, a veces es una arteria que perfunde parte del parénquima cerebral. Por tanto, el hematoma va a estar en el mismo cerebro, en la masa cerebral. Pero a veces el sangrado es un lecho vascular que no está dentro del parénquima, está rodeando al cerebro, el espacio subaracnoideo. Entonces me produce también un sangrado, pero que no está dentro del mismo cerebro, está rodeando la hemorragia subaracnoidea. Uno u otro son lesivos. La sangre es irritante para el lecho vascular, vasoconstricción, y por eso perjudica la perfusión. Porque cuando hablamos de stroke hemos dicho es aquella entidad que surge súbitamente donde se perjudica la perfusión. Isquemia, un coágulo que se ha formado o ha venido a otro lado. En el caso del sangrado, no es que haya un coágulo, sino que la misma sangre favorece la vasoconstricción. Entonces aquí vemos cómo el lecho vascular puede ser afectado. Aquí vemos en amarillo ateroma, que ya ha limitado la luz del vaso por donde fluye la sangre, que puede estar en el tronco de la carótida, por ejemplo, acá en el cerebro medio. La cuestión es que al final de cuentas, igual que como ocurre en infarto agudo miocardio, se rompió la placa, se expone parte de los componentes subendoteliales, se activa la coagulación y ese coágulo obstruye. Si es el tronco, carótida primitiva, o el tronco de la carótida interna, cerebral media y cerebral anterior se ven comprometidas. Todo el cuerpo está comprometido. A veces es el corazón, ¿no? Desde la aurícula, fibrilación auricular, un coágulo se desprende, se tiene un trombo intracavitario y viaja por la circulación y llega a obstruir el flujo en algún territorio. O de repente, post-infarto agudo de miocardio, que lo vimos también como un aneurisma, un pseudoaneurisma, ¿se acuerdan? También hay un coágulo que se desprende. Cardio embólico. Entonces, de una u otra manera, lo que se hace es perjudicar el flujo. Es lo que más vemos en los isquemias. Ya hemos visto esto, ¿no? Como un coágulo de sangre que vino de otro lugar, porque se formó en la aurícula que sale, busca llegar a la circulación cerebral. Porque hay otro coágulo que solamente está esperando el momento de desprenderse, un émbolo, para que entre la circulación sistémica y lamentablemente vaya a comprometer la circulación cerebral. Aquí la disposición, la identificación de los vasos, los ateromas, en el momento se rompe, coágulo que obstruye el flujo, pero a veces se desprende un coagulito, un émbolo, que viaja distalmente hasta que se detiene y donde se detuvo, ese conjunto, esa población de neuronas, se muere. La diferente disposición de esos ateromas, ¿no? Donde pueden estar actualmente posicionados, tanto en la circulación anterior como en la posterior, los ateromas. Aquí están en amarillo los ateromas y la disposición que van a tener. A veces ocurre que no son esos tronquitos que nacen de la carótida los que se han comprometido. Hay un conjunto de arterias que ni bien nace la arteria cerebral media, van a perfundir los núcleos de la base del cerebro, son las perforantes. Y a veces el compromiso es en esas ramas. Y ven aquí como que hubieras hecho varios orificios en el parénquima cerebral. Justamente son ese daño en vasos de pequeño calibre. Como son pequeños, se les conoce como infartos lacunales. Aquí vemos, miren, una parte del lecho vascular arterial carotidio, ateromas en su interior, acá está la luz, un ateroma, acá hay otro ateroma que ha disminuido más de la mitad de toda la luz del vaso. Solamente está esperando romperse el coágulo, pero no es capaz de obstruir la luz por donde la sangre circular. Diferentes cortes, diferente compromiso del lecho vascular carotidio
que puede ser también remediado a nivel de la circulación del ambiente cerebral media o cerebral anterior. Aquí hay un coágulo, mire, el anterior y el coágulo que finalmente subió todo. Aquí otro que ha limitado el flujo sanguíneo. Entonces, las fuentes de estos coágulos, que pueden ser por ateroma o por cardioembolia, desde el corazón, por fibrilación o por infarto, de una u otra manera, una vez que se desprenden, perjudican la perfusión, perjudica la llegada de oxígeno y de glucosa a las neuronas. ¿Y cómo lo vemos en tomografía? Compromiso de la cerebral media. Le toman la tomografía, esta lesión oscura, hipodensa, típica del infarto cerebral. El infarto de la cerebral media. ¿Por qué? Porque la cerebral media perfunde la superficie externa. La mayor parte de cada hemisferio es dependiente de cerebral media. Pero este es un paciente ya avanzado, más de un día de evolución. No tiene infarto. Aquí todavía veo surcos, ¿cierto? Aquí casi han desaparecido. Aquí está otro, también cerebral media, en este caso derecha. Acá está el sistema ventricular izquierdo. El derecho no lo veo, porque por el edema está comprimiendo el sistema ventricular del lado derecho. ¿Y qué está generando? Afectar ahora al hemisferio izquierdo. Ya perdí el derecho, ya lo perdiste, lesión primaria. ¿Qué está haciendo? Está intentando generar lesión secundaria. ¿Sobre qué? Sobre aquel hemisferio que todavía está basal. El ti depende. Controlar al edema que acompaña a esta lesión. La pieza aquí, ya está la zona de infarto en la arteria cerebral media derecha. A este infarto de la arteria cerebral media derecha se le llama también infarto maligno. Es al que más le tememos. Cuando vemos emergencia este paciente, sí o sí va a ser hipertensión endocraniana. Porque recuerda que la cerebral media perfunde prácticamente a todo un hemisferio. Se va a edematizar. Tenemos que ser rápidos en manejar a este paciente, porque con frecuencia se enclava. Hay tanta presión dentro del cráneo que va a empujar a otras estructuras, favoreciendo una lesión secundaria. Aquí ya en el cerebro de la cerebral media todo el hemisferio ha sido comprometido. El cono de presión, cómo deforma el sistema ventricular del lado correspondiente y se van a afectar al hemisferio contralateral. Aquí otra lesión un poco más limitada, pero igual, mira, acá está el sistema ventricular del lado derecho. Ha sobrepasado la línea media. Este cuerno frontal debería estar acá, pero ahora está en el lugar que ocupan naturalmente el hemisferio izquierdo. Ya generó un cono de presión. Ya está generando hipertensión endocraniana. Aquí como no es el mismo, ¿no? El edema está aquí, como el lupus del temporal está deformando el mesencéfalo, está empujando al mesencéfalo. Es un cono de presión. Ya te estás metiendo con tronco, por tanto el riesgo de que haya afección en función del tronco aumenta. El paciente arrastra un miembro inferior, le tomas la tomografía y ves una lesión oscura, hipodensa, en la superficie interna. ¿Quién es? Arteria cerebral anterior. La tomografía te lo estoy indicando. En esta pieza ya ves esa superficie interna que ha sido necrosada producto del infarto. Estos son los puntos en el imaginario, ¿no? Ven aquí cómo este hemisferio tiene varias zonas de infarto puntiformes, son infartos pequeños. Estos de acá. ¿Qué función cumplen los ganglios de la base del cerebro? Recuerden que la primera neurona, motoneurona, en realidad nace y todo el abanico, dando la cápsula interna, ¿no? Que ahí tienen los ganglios de la base, te ayudan a estudiar los movimientos secuaces. Cuando tienes enfermedades de la base, de los ganglios de la base, surgen los movimientos extrapiramidales, que probablemente lo viste en farmacología. Bueno, son infartos de arterias pequeñas. Mira que en este caso a nivel protuberancial también ha ocurrido un daño, no solo en el infarto. Casi siempre acá lo hemos señalado en circulación anterior. Pero ¿qué ocurre en la circulación posterior? ¿Cómo es la clínica de circulación posterior? ¿De quién depende? Del territorio vértebro-basilar. La basilar perfunde tronco, perfunde cerebelo y perfunde lóbulos occipitales. Entonces, ese compromiso aquí, que puede haber trombos, que puede haber sangrado, va a tener clínica de daño en esas estructuras. ¿Cómo lo ves en la tomografía? Una lesión hipodensa oscura del lóbulo occipital derecho. Se han necrosado, porque ya se interrumpió el flujo.
En este caso, en el tronco de la basilar, un coágulo de sangre. Todo esto debería ser para que perfunda la sangre y circule con libertad, pero este coágulo se neoformó y obstruyó el tronco sanguíneo a ese nivel. Miren cómo se negoció la platista del mundo. Recuerda que el tronco cerebral es el último bastión que tiene una persona para todavía considerarla que tiene vida. Cuando tú pierdes tronco, ese paciente ya está en muerte encefálica, ya perdió. Bueno, manifestaciones. Por ahí bajan las vías motoras, puede haber compromiso motor y también a nivel de cara, pero se agregan funciones de pares criminales. No puede deglutir, intenta deglutir, no puede, se atora, muchas veces se broncoaspira. Puede haber compromiso de conciencia, sustancia reticular activadora ascendente en el tronco. Cuando ocurre una ACV, un stroke a nivel de tronco, el paciente puede perder la conciencia. Parálisis de cuerdas vocales, sensación nauseosa, vómito, afección de los campos temporales, alteración en el tamaño capilar. Son hallazgos que actualmente a nosotros nos dicen que el tronco está comprometido. Bien, hemos hablado de isquemia, pero en general, ¿qué es lo que sucede en isquemia? Aquí un coágulo de sangre se formó, vino de otro lado, viajó a algún territorio un poco más prolongado, pero ¿qué ocurre cuando finalmente se limita el ion y flujo? En este momento se interrumpió el flujo sanguíneo cerebral, desencadena la hipoxia, ya no hay oxígeno, ya no hay glucosa. Inmediatamente desequilibra oferta-demanda. La neurona pide, pero no hay manera de evitarse. Inmediatamente se liberan respuestas excitatorias. Hemos visto algunos de ellos, glutamato, aspartato. Buscan a sus receptores, incrementan la cantidad de calcio, que activan a ese componente celular y comienzan a causar un desarreglo con activación de la apoptosis. Esa liberación de estos neurotransmisores excitatorios mata neuronas. ¿Qué más ocurre? A nivel de la barrera hematoencefálica hay una interrupción del bloqueo que naturalmente la barrera tiene componente intravascular versus lo que está fuera del vaso. Se activa una respuesta inflamatoria, secundaria a una desregulación con liberación de citoquinas, todas ellas afectan a otros grupos neuronales, no solamente a la neurona, oligodendrocito se va a sumar liberando mayor cantidad de calcio porque estos neurotransmisores lo siguen liberando y esto arrastra una respuesta proinflamatoria que genera mayor daño en la barrera hematoencefálica, la cual permite fuga de líquido y lleva al acompañamiento del edema que característicamente acompaña al paciente con infarto cerebral. Y en el caso del estoque hemorrágico, ¿qué encontramos? Bueno, en cualquier tramo del lecho vascular, anterior o posterior, una arteria se puede romper. Lo más frecuente que nosotros vemos es el paciente hipertenso. El paciente hipertenso es una angiopatía, la pared se va debilitando. Por tanto, cuando se eleva la presión, es más fácil que se rompa el vaso. Una ruptura de la pared. Y por lo general ocurre en los sitios de bifurcación, donde se bifurcan los vasos. Ahí es donde habitualmente ocurre el sangrado. Entonces, causas generales que tenemos de la hemorragia cerebral son varias. Quizás prevenir es alguna malformaciones arteriovenosas. El paciente tiene una comunicación anormal, arteria vena, pero que forma un enmarañado, que en algún momento se va a romper y lleva un sangrado. Microaneurismas secundarios a un problema valvular cardíaco con infección que disparó un émbolo séptico y llegó a la circulación cerebral. Mi paciente se infartó, nos ha pasado. Un paciente tuvo un infarto cerebral y en la zona de infarto ocurre un sangrado, conversión hemorrágica. Es decir, entra por un stroke isquémico y a las horas nos hace un hemorrágico sobre el hecho isquémico que ha tenido el paciente. Enfermedad de moya-moya, aneurismas ya declarados, malformaciones cavernosas, trombosis de seno venoso, tumores, vasculitis, daños en la circulación por expansiones anormales del lecho vascular o fístulas que puedan ocurrir y van a sangrado. Imagínate que una vena ahora esté complicada con una arteria y la presión de la arteria es mucho mayor que la de la vena, más fácil que se acaba romper. Entonces también eso produce sangrado. Y el sangrado puede acumularse en el mismo cerebro intraparenquimal o fuera de él, subarenal. El peligro de los intraparenquimales es que pueda estar cerca del sistema ventricular. Y cuando está cerca, vacía toda la sangre dentro del ventrículo.
Y recuerden ustedes que la sangre pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Y del tercer ventrículo luego migra al cuarto ventrículo y de ahí sale, ¿cierto? La sangre como tal que se ha vaciado al sistema ventricular se detiene. Y donde se detiene, en una estrechez, ¿dónde? Apoyo el principio. ¿Dónde más? Mono. Porque hay una estrechez en la comunicación entre los ventrículos. Ya no permite que el líquido siga fluyendo y se acumule. Y el líquido que no fluye causa hidrocefalia. Y si hay hidrocefalia, hay hipertensión endocardíaca. Entonces, los hematomas intraparenquimales depende de dónde está localizado. Muy superficial o muy cerquita del sistema ventricular. Son peligrosos. Si es muy superficial, nos ayudaría porque sería de fácil evacuación. El sangrado subaracnoideo baña todo el cerebro, por tanto el riesgo de daño marcado va a ser mucho más evidente en esta hemorragia subaracnoidea. En el paciente con trauma, el sangrado está dentro del cráneo, pero puede ser se acumula ahí. Puede ser epidural o puede ser subdural. Igual causa daño. Porque al estar dentro del cráneo, este nuevo componente empuja las otras estructuras. También genera cortes de presión. Entonces, según el tamaño que tenga el hematoma, más tamaño tiene, más edema va a haber. Y si más edema, más PIC. Y si más PIC, más problemas para la perfusión. Entonces, cuando yo tengo como tarea garantizar el flujo sanguíneo cerebral, debo mantenerme en ese rango de normalidad. No permitir la hiperemia, que aumente la presión, ni tampoco la hipotensión. Ambas son peligrosas. Debo estar en el punto de equilibrio que me garantice una adecuada perfusión cerebral. Acá hay diferentes pistas tomográficas. ¿Qué vemos acá? Manchas negras. Son lesiones cicatrices. ¿Cómo las interpreto yo? Es sangrante. Todo lo que no sea blanco del cráneo, o los tres que les dije, tres otro ruido pineal, para mí es sangre hacia el costado contrario. Aquí la tienen, intraparenquimal, y la mancha negra que rodea es edema perilesional. Veo dentro del ventrículo, es un normal, significa que hay un vaciamiento ventricular. Aquí también lo veo, está en el lóbulo parietal y está invadiendo el sistema ventricular, porque está muy cerquita. Y eso no nos conviene, porque sé que este paciente va a ir al hidrocefalia. Va a ser hidrocefalia. Es decir, encima del hematoma, del edema que acompaña el hematoma, nos va a ser hidrocefalia. Más oportunidad de generar hipertensión endocrinal. Lógicamente, la evolución termina siendo catastrófica. Estas son las perforantes que producen infartos lacunares, como el sangrado puede llevar a una acumulación de sangre que genera conflicto de espacio. Y si hay conflicto de espacio y está muy cerquita del sistema ventricular, de una u otra manera va a ser su conflicto y va a ocasionar mayor perjuicio en lo que es la circulación de este líquido cerebral. Aquí hay un hematoma, lo rojito es el edema. Nuevo componente busca su espacio, comprime estructuras vecinas y afecta a la armonía que eventualmente generará una presión intracraniana adecuada donde los tres componentes más acelerar el volumen de sangre y el líquido cefalorraquídeo convivían sin problemas. Miren aquí este hematoma, lóbulo occipital derecho. Con memoras, el hematoma se expande. La mancha negra como un halo es el edema perilesional. Ya está generando hipertensión intracraniana. Y encima está invadiendo el sistema ventricular. Porque el cuerno occipital del ventrículo lateral del lado izquierdo se tiene un halo de sangre y se está dilatando. Porque así no es. Está dilatado. De hidrocefalia. O sea, el hematoma más el edema, hipertensión endocrinal. Más hidrocefalia, más hipertensión endocrinal. Conflicto de espacio. Y ese hematoma, a veces uno lo ve de forma más o menos simétrica y otras veces totalmente simétrico, bordes totalmente irregulares, más riesgo de expansión tiene ese paciente. Aquí vemos cómo el hematoma original, aquí cómo ha ido creciendo. Es decir, cuando tu paciente presenta lesión primaria, ese hematoma que identificaste puede crecer más y generar más hipertensión endocrinal. ¿Cuál es tu objetivo? Evitar que crezca. Si yo sé que la hipertensión, la sangre está siendo inyectada a alta presión, y yo permito que el paciente siga hipertenso aquí, favorece que haya crecimiento de hematoma. Tienes que controlar la presión. En el paciente con esto, hemorragia. Tienes que bajar esa presión. ¿Hasta cuándo? Ahí viene las vías son variables. ¿Cuánto de presión debería tener un paciente? Porque no la puedo bajar mucho. Porque si tú bajas presión de perfusión y mandas neuronas. Y si lo aumentas mucho, también favorece el crecimiento del hematoma.
Entonces, tienes que buscar un punto de equilibrio. En general, la guía americana y europea nos dice por debajo de 160-90. Sobre ese valor que debes mantener. Acá diferentes hematomas con diferente morfología. Lamentablemente, el tamaño y la cercanía del sistema ventricular siempre nos perjudican la evolución de este tipo de pacientes. Entonces, diferentes hematomas, cada uno con diferente clínica, depende, esté en un hemisferio, hay invadido el sistema ventricular, esté en el lóbulo occipital, esté en el tronco cerebral, mira, justo en la mitad, o a nivel de cerebelo. Recuerda que el cerebelo está atrapado, infratentorial, el cerebelo está cerquita del tronco. Un crecimiento del hematoma, edema, empuja la trompa cerebral de circuitos, paro respiratorio inmediato del paciente. O sea, las lesiones infratentoriales, desde acá, son un tanto más agresivas que las supratentoriales. Ambas producen daño, pero más rápido, más peligro tienes en las infratentoriales. Entonces, un sangrado que en este caso ya invadido el cuarto ventrículo, ya invadido el sistema ventricular, en este caso el cuarto temporal izquierdo, gran hematoma, pronóstico malo, malo en el paciente. El paciente ya entra mal, te lo traen inconsciente, le intubamos todo, hacemos todo y la tomografía sale con estos más pronósticos. Ya hablamos con la familia, ya. Va a morir. Hagamos lo que hagamos, va a morir. Pero cuando era un hematoma localizado, cerquita del sistema ventricular, y tú ya sabes que tiene riesgo de evolucionar de forma desordenada, te tienes que adelantar. Pero a veces nos sentimos así, algo complicado, ya no hay nada que hacer. Un hematoma intraventricular, igual, cerquita del sistema ventricular, ha pasado todo. Mira acá, surco, aquí desaparecieron, tenemos localizado. Ya hay como depresión. Y esa evolución es evolutivo. ¿Cómo evoluciona de un día a otro y a otro? Más lesión, más edema, más desplazamiento de la línea media. Pero eso no debe ser así. Debemos controlar al paciente. Y acá como se afecta el sistema ventricular, ¿no? Tanto así que parece una plantilla del aparato ventricular, en este caso se metió por el lado derecho, inunda el moco, se mete al tercer ventrículo y finalmente llega al cuarto ventrículo, ¿no? El líquido se sigue produciendo, más hidrocefalia, y lógicamente con eso más hipertensión intracraniana. Aquí hay un hematoma, vaciamiento ventricular, ahí lo vemos. Esos son los que ciertamente para nosotros representan gran peligro. Este de aquí no es un hematoma intraparenquimal, es un hematoma que está rodeando el cerebro y se mete en el espacio subanaurea. Es una hemorragia subanaurea. ¿Cómo lo identifica la tomografía? Yo siempre lo grafico y lo comparto cuando vemos esto. Se parece a alguien que nosotros conocemos, su cabeza, miembro superior, miembros inferiores. ¿No? Alguien que lo tiraba 4 caballos, dice la historia. Yo le digo Tupac Amaru, ¿no? Tú ves a Tupac Amaru acá así, tomografía sin contraste, porque no se ve si se ve oscuro o normal. Para mí esa es hemorragia subanaurea. Esa hemorragia subanaurea. La sangre está en la cisterna supraplasmática. Pero para mí, yo lo presento para nuestro Perú como Tupac Amaru. Lo que está aquí es el cuarto ventrículo, ya invadió el cuarto ventrículo. Full edema cerebral, el cerebro pegadito al cráneo. Difícil de manejar. Acá como la hemorragia subanaurea, mira ese comparto, cómo baña todo el cerebro, ¿no? Un sangrado. Y la sangre repite circulante para los vasos, genera vasoconstricción. A veces tenemos dudas, porque el paciente habitualmente, ¿con qué viene? ¿Con qué manifestación viene el paciente? Con cefalea, y una cefalea intensa, que no le pasa, lo medica sigue el dolor de cabeza. Y ante la duda, si la hemorragia subanaurea, le hacemos una punción lumbar, ¿no? Este es el líquido cefalorraquídeo de un individuo sin patología. Le metemos la aguja, la tomografía no encuentra sangrado, pero yo sospecho que sí la tiene. Y el líquido de ese paciente lo pones en un mandil blanco o sobre una base blanca o sobre un fondo blanco y le ves ese tenue color amarillo. ¿Sí se dan cuenta, no? Esto le llamamos santo promino. ¿Cómo tienes esto macroscópico en el líquido cefalorraquídeo? Es sangrado, como hay que la confirmas. Hace el análisis microscópico y en el laboratorio dice, hay sangre, hay hematite. Es decir, no siempre es grosero, pura sangre, ¿no? Acá un paciente ya fallecido, un stroke. ¿Qué ven acá?
Entonces, este hematoma es perjudicial, es dañino. Es dañino porque evidentemente condiciona el respuesta inflamatoria local, hematíes que se van a extravasar, que se van a destruir, que van a liberar su contenido, patrones moleculares asociados al daño, los DAMs, ninguno, lo vieron, y cuando eso se libera, tu sistema de defensa viene. Inflamación, daño celular. Entonces, este reclutamiento generado por un daño del hematoma, tú dices, ¿qué tienes que hacer? Saca el hematoma, sácalo. ¿Por qué te está originando este daño? Tienes que sacarlo. En este escenario, mira, la necrosis activa, proinflamatoria. Los neutrófilos son reclutados, más inflamación. Hay una alteración inclusive del sistema nervioso central del tubo digestivo, donde hay una gran flora bacteriana promoviendo una flora que libera toxinas que causan más daño. El astrocito también se activa. Entonces, tu tarea es, si este me está ocasionando tanta activación celular que termina perjudicando a la población de neuronas que están alrededor del hematoma, ¿cuál es tu tarea? Saca el hematoma o evita que siga creciendo. Es la condición que ciertamente nos va a hacer que esto sea menos perjudicial para el paciente. En su caso, ¿cómo se extravasa? Y una vez que se ha extravasado, reclutamiento celular, células inflamatorias, con la inclusión de otras células más, que al final producen daño compresivo. El hematoma crece, comprime el vaso, hipoperfumis. Esa es la definición de Stroke, el crecimiento del hematoma y por fenómeno de vaso. Entonces, si sé que es un fenómeno evolutivo, ¿cuál es tu tarea? Evitar su expansión. Hay efecto de masa, necrosis tisular, colapso a nivel vascular. Hay cascada proinflamatoria, hay citotoxicidad y muerte celular. Entonces, cuando tú dices, vamos a retirar el hematoma, control de expresión, evacuas el hematoma, a veces tú usas una droga fibrinolítica para destruirlo, que sea fácil su evacuación, porque cuando botaron ese cianuro vieron un coágulo. ¿Cómo vas a sacar o destruir el coágulo? Tienes que usar una droga potente que lo puede destruir, antiplase, por ejemplo. Aquí abajo, si tú al contrario controlas inflamación, mejoras perfusión, disminuyes demanda, también evitas el daño que eventualmente está acompañando el paciente con una hemorragia intracerebral. Ya casi para terminar, no se aguanten mucho, por favor. Cuando tenemos un paciente que súbitamente tiene una alteración en su estado de conciencia, yo digo, es un stroke, le tomo la tomografía, la cual me va a decir qué lesión es, cuánto tamaño tiene, dónde está localizado, está generando efecto de masa, tiene como depresión o no, para eso te ayuda la neuroimagen. En este escenario tiene un hematoma celular, traumático. En este otro no tiene ese daño, no se ve, no hay nada. Y todos están en armonía, hay simetría. Aquí no. Y hay mejor depresión, está deformando el sistema reticular. Mejor pronóstico que tiene, en el que encuentras lesión, en el que no lo encuentras. En el que lo encuentras, mejor pronóstico. Este es anciano, este es niño. ¿Quién tiene mejor pronóstico? El niño. Ves pupilas, tronco cerebral. Iluminas con la luz, no responde. Este se contrae, tronco asado, mejor pronóstico. Evalúa los óculos cefálicos, agua helada, disminución de la mirada, responde el estímulo de agua helada. Para generarles a salvo, tronco a salvo, mejor pronóstico. Estimulas con un estímulo doloroso, este video sí no se los traje, se me pasó. El paciente le produces dolor, coge su mano, retira la tuya, se está defendiendo, mejor pronóstico. Versus aquel que le induces un estímulo doloroso y solamente rota los nervios superiores como señal de desaceleración. Ya perdió el cerebro, no hay nada que hacer. Entonces tu semiología, junto con tu neuroimagen, también te ayuda a determinar, recuperar, haz todo por él. Potencia, peligro, falta de demanda, con lo que tengas a la mano. Con este individuo quizás ya no tengas nada que hacer. Ya perdimos. Lo peor sería, lo recibo así y lo entregamos así. No debería ocurrir. Todos tenemos que hablar el mismo idioma, chicos. Cuando hagan esto, todos el mismo idioma. Ahora sí internado, todos tenemos para el paciente. Ya tiene escuela primaria, evita la secundaria. Entonces, paciente, el escenario clínico, viene porque no puede mover el cuerpo derecho. Yo puedo saber qué tipo de stroke es, no puedo. No sé si es hemorrágico, no sé si es isquémico, no sé. Están en el mismo lugar, la clínica es la misma, no sé. Pero ¿qué es un hematoma? Este es
isquémico. Cada uno genera su daño, cada uno tiene un tratamiento diferente. ¿Ok? Entonces, siempre evaluar la condición fisiopatológica, siempre buscar el origen, la causa, por qué lo hizo, o si fue espontáneo o no, para determinar cómo vamos a controlarlo. El control determina lo siguiente: el cráneo es el continente, el contenido ya no está en armonía, hay aumento de la presión intracraneana. Tanto el sangrado como la isquemia, el infarto, causan una alteración de la armonía. La presión del peritoneum se incrementa. Cualquier estado de hipoperfusión va a ser perjudicial. No permitas la hipoperfusión. Así sea un hematoma, no bajes demasiado la presión, porque de ella depende mantener a salvo a las estructuras neuronales. Entonces tú tienes que valorar oferta-demanda, siempre. Idealmente, medir presión intracraneana. Acá, por ejemplo, con un catéter, cuando viene el neurocirujano, va a ser hidrocefalia, le coloco un catéter en el sistema ventricular para que la sangre salga por ahí, ya no te estés suprimiendo el sistema ventricular. Y de paso, nosotros agarramos, lo conectamos a nuestro monitor de PIC y medimos cuánta presión tiene el paciente. Mejor, porque yo tengo que hacer presión de perfusión, PAN menos PIC. Mínimo 50, no te quedes en 50, sube un poquito más, a 60 por lo menos. Acá vamos a ver la evolución de un infarto maligno, cerebral medio. La tomografía. Va subiendo, ya sabemos que lo propuesto. ¿Qué estamos buscando? O sale lesión blanca o sale lesión negra. Pero acá me han dicho que es un ACV isquémico. Entonces debe ser una lesión hipodensa, oscura. ¿Qué hemisferio está? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, este es derecho. Tú estás viendo al paciente de los pies, es derecho. ¿Ya? Hay un infarto. Segunda tomografía, ya para que veamos cómo evoluciona. Porque este es un infarto maligno. El infarto maligno es aquel al que más tenemos. Ya está deformando más, ya no veo casi surcos y circunvoluciones, ¿cierto? La tercera tomografía. Miren, ya prácticamente deformado todo el sistema ventricular más sereno, con conversión hemorrágica inclusive en su interior. Conversión hemorrágica. ¿Ves dentro del oscuro? Manchas blancas, ¿cierto? Lesiones hipertensas. ¿Y qué manejo le hicieron? Sacaron esa parte del cerebro hacia afuera, porque ese cerebro, ese hemisferio ya lo perdiste. Ya no vamos a ver una capa blanca aquí, ¿no? Le han sacado una porción del cráneo. Aún así el edema es importante, pero salvaste el izquierdo. Es decir, cuando vemos un paciente de este tipo, tú ya te adelantas. Síganlo, está en Facebook, es del equipo. Lo publica porque le da por lo que recibes al paciente y ya sabes que es realmente, ya sabes que era un maligno y permitiste que evolucione. Tú debiste adelantar, porque ya sabías que era un evento catastrófico para el paciente. Ya sabemos que va a ir así en esa conclusión. Le das toda la terapia posible y el paciente no responde. Lo que te queda es sacar esa parte del cráneo, que la hemisferia es descompresiva, para que el edema, en lugar de comprimir al izquierdo, se vaya a su cuerpo. Y esperas. ¿Dónde escondes esa parte? A nivel subcutáneo. Gracias a y ahí lo escondes. O en un banco de huesos, ¿no? Guardas el parietal, lo que has cogido al paciente, en el banco hasta que se recupere y regresas otra vez. El neurocirujano quiere ver estas, es lo más rápido. ¿Ya? Traumatismo, golpe, déficit motor, frío sospechoso de hematoma. No sé si es del suturar o es lateral, no importa. Así hacían antes cuando en el dolor delgado yo rotaba en el externo 4, porque había el externo 1, externo 2, externo 3, yo hacía siempre el externo 4. En el cuartel me soltaba el perro, ¿no? Todos tienen que ser nosotros, tenemos con las historias, y con los análisis, tomar las muestras, te vomitar el paciente, sigues con todo. Entonces, yo me acuerdo que ahí no había tomógrafo. El reciente entró un paciente post-TEC, paciente de tránsito limitado, ya lo pelaba, ya le hacía traqueotomía y sacaba la sangre. Pero hoy en día no, somos más finos, ABC primero, incubamos al paciente, neuroprotección, lo llevamos a tomografía, hematoma, paciente lo preparamos para hacer la operación. Pero ahí la cirugía guerra. Lo mismo que he visto acá, pero llevando el hematoma rápido. Entonces, nuestro equilibrio va acá, presión de transmisión. Debemos mantener el estrecho más, sabiendo que van a haber variables.
Cuando baja la presión, las arterias se dilatan, sangre al cerebro. Cuando sube mucho la presión, el cerebro se detiene. Pero si es muy alta la presión, las arterias se rompen. No se conviene vasodilatación o intensa vasoconstricción. No nos conviene salir fuera de la red. Porque se generan dos cascadas características acá. La cascada vasodilatadora y la cascada vasoconstrictora. Cuando vemos esa autorregulación, ¿se acuerdan? La presión de propulsión 50, 150. ¿Qué ocurre cuando hay intensa vasodilatación? La presión ha caído. Aumenta el volumen sanguíneo cerebral. Y cuando hay más volumen sanguíneo cerebral, hay más sereno. Es cierto que hay más flujo, pero cuando hay más sereno, más sangre, más pic. Más pic dentro del cráneo, la sangre no llega bien. La presión de propulsión disminuye. Esto de aquí puede ser súbito por deshidratación, por fármacos, por ventilación mecánica. Debemos cuidar esas variables. No bajes demasiado la presión de propulsión, no te conviene. El efecto contrario, cuando se genera vasoconstricción, hiperventilas al paciente, aumenta la oferta, disminuye la viscosidad y lo demás, menos volumen de sangre en el cerebro. Si hay menos volumen de sangre en el cerebro, menos pic. Y si hay menos pic, mejor presión de propulsión. Entonces, mantente en esa mano, aquello que te permita garantizar la propulsión a nivel cerebral. Porque lo que queremos evitar es esto, ¿no? Conflicto de espacio. Los tres viven en armonía. Ocurre un daño, una masa está creciendo, un hematoma, una zona linfática. Todavía están conviviendo en armonía. Pero va a llegar un punto crítico, más de 20 nos dice Mauro Kelly, y esta masa crece. Y la presión del cráneo sube. Y cuando eso ocurre, desequilibrio oferta-demanda, daño neuronal. Entonces, lo que yo debo hacer es evitar que progrese. Con lo que tengas a la mano, con lo que tú creas que tengas, y tu seguimiento siempre regular. Porque cuando ya subió la presión, tu pupila dilatada no responde a la luz. En intensa vasoconstricción ya en la propulsión no hay un muerto. Esta neuroimagen ya revela gran edema, que lógicamente nosotros tenemos que tratar de evitar. En este escenario de seguimiento. Solamente para saber qué importante es buscar ese equilibrio. Entonces, cuando un paciente neuroclínico, sea cual sea la causa manejada por nosotros, buena presión arterial media, baja presión dentro del cráneo, eutermia, por decirlo de alguna manera, buena oxigenación, la suficiente para que la neurona pueda trabajar sin problemas. Presión de oxígeno entre 60 y 100, CO2 entre 340, una hemoglobina entre 109, una glucosa entre 80 y 180, una buena natremia. Simplemente está diciendo pues que equilibrio en su economía, que nada más perjudique la función neuronal. Bien, eso es todo.